Calle 11, Avenida Alternas las Desilusiones, le da las buenas noches. Hoy traemos revista completa, arrancamos desde la Torre de Tlatelolco. Pocas vistas, sobre todo en la tarde y noche, son más bellas que desde ese edificio que puede ver el eje central, sobre todo Reforma hacia las Lomas. En fin, es un lugar privilegiado y ahí en el piso 16, jóvenes, jovencísimos, creadores de libros, de teatro, escultores, artistas visuales, se entrenan como en una suerte de invernadero para salir al mundo, no solo con su arte, sino con la posibilidad de que ese arte se dé a conocer masivamente. Eso es lo que se hace en piso 16, ahí en la Torre de Tlatelolco, y entrevisto a algunas de las personas que justamente hoy se encuentran ahí germinando. Para completar esta conversación, tengo también una entrevista con Julieta Jiménez Cacho. Ella es la encargada del piso 16, una gran promotora cultural, fue directora de Casa del Lago y bueno, justamente su pasión por la juventud y por la creación artística se juntaron en este espacio de la UNAM que vale la pena que usted conozca. Y si anda con ganas de germinar un proyecto cultural, artístico y tiene la edad adecuada, la edad reglamentaria, incluso si no le han dado la INE, como se dice ahora, es reglamentaria, vale la pena que toque esas puertas. Ahí me fui a hablar con las dudantes y tengo que advertir que hicimos un ejercicio que llaman de distopia. Nos situamos en el 2030 y a partir de esa conversación que habríamos tenido en el 2030, en marzo, en abril de ese año, hablamos de lo que nos sucedió en marzo, abril del 2020. Es un ejercicio que desdobla lo que estamos viviendo, una mirada hacia el futuro y del futuro hacia el pasado, que creo que es un ejercicio que usted podría hacer y va a ver cuánto se va a divertir. Y de ahí nos vamos con Doble Redoble. Se trata de música jazz, electrónica, esta que nos gusta a todos aquí en Calle 11, sobre todo a nuestro productor, y nos arrancamos. Esto es Calle 11. Esto es Calle 11, desde aquí se mira el eje central, no está lejos Reforma, estoy en la Torre de Tlatelolco, en el piso 16, este laboratorio de iniciativas culturales, y estoy aquí con quienes justamente hacen posible que esas iniciativas se produzcan. Les voy a pedir que se presenten más o menos nombre, iniciativa y qué es esto del piso 16. A ver, empezamos con las tejedoras. Mi nombre es Michelle Ayala, soy parte del proyecto Tejiendo Redes, jóvenes, mujeres hacedoras de teatro, y pues nos aceptaron en piso 16 para trabajar, para cuestionar el proyecto desde la raíz y ver cómo debería vivir Tejiendo Redes, cómo se debe vivir en México los proyectos culturales. Si quieren, nos saltamos al siguiente proyecto y ahora se presentan. Ustedes están más cerca de los libros, por lo que tengo entendido. Sí, yo soy Adriana Casiano, de Editorial Fauna Nociva, y pues justo también nos aceptaron en piso 16 para poder llevar nuestro proyecto un paso más allá y que permanezca y que sea sustentable. Te toca ahora a ti. Sí, yo soy Edgar Solórzano, yo fui participante del programa anterior, del año pasado, y yo llevé un proyecto de desarrollo de reproducciones de artes visuales y hacer como un sistema de venta de obra accesible que multiplicara como las posibilidades de ventas para artistas plásticos y visuales. Un poco para entender los términos, ¿qué es una incubadora? ¿Y por qué se requería una incubadora para los proyectos culturales? Digamos, hay incubadoras para muchos temas, para las empresas, en fin, pero ¿por qué un proyecto cultural necesitaría un invernadero, una incubadora para echarlo a andar? Bueno, yo soy Susana Meléndez, soy parte de Tejiendo Redes y bueno, justo yo creo que es necesario que haya un acompañamiento, ¿no? O sea, hablas de incubadora
y veo que la parte artística está muy desprotegida a nivel de estructura, ¿no? No hay una estructura donde tú te puedas insertar y realmente te sostenga y puedas impulsar un proyecto artístico y entonces esa sea una manera de poder vivir de eso, ¿no? Estamos en un momento social muy endeble, bueno, y político, que todavía no le apuesta mucho a las propuestas artísticas. Entonces es vital y qué bueno que exista Piso 16 porque de alguna manera lo vamos a lograr. Piso 16 es un proyecto de la UNAM. Entonces, ¿cómo le hace la UNAM justamente para impulsar estos proyectos? ¿O cómo se vincula una universidad, ¿no?, donde se dan clases, donde se hace investigación, con iniciativas que tienen pues algo de empresa en el sentido más amplio de la palabra? Bueno, creo yo que la UNAM tiene este tipo de acompañamiento porque no solo te forma a nivel licenciatura, sino que también te dice, bueno, después de la licenciatura, ¿qué vas a hacer? Entonces, esto es como una plataforma para impulsarte en el sector cultural, que justo es muy vulnerable. Entonces, ¿cómo acompañas a un proyecto cultural? No solamente formar artistas, sino que también los artistas puedan comer de ello. Entonces, yo creo que justo lo que trata de hacer la UNAM en Piso 16 es hacer que esta brecha entre empresas culturales y estudiantes recién salidos digan, bueno, van hacia ti y cómo captas proyectos y generas una idea como vital. A ver, primera reunión de trabajo aquí en Piso 16. Tengo una gran idea. Quiero tejer redes, ¿no? Quiero hacer una editorial gráfica, quiero hacer mi obra. A ver, ¿qué les dicen aquí? Pásenle, siéntense. Aquí tienen un pizarrón. Fue un buen momento. ¿Quién nos cuenta? En realidad fue una dinámica muy enriquecedora y que creo que pues todos y todas disfrutamos mucho. Fue muy intensivo. Fueron como 8 horas de convivir, de conocernos, no nada más de conocer los proyectos, sino de conocer a las personas que participábamos y que conformábamos este grupo y de alguna manera vincularnos y hacernos ver que el programa de acompañamiento no implica nada más que existan mentorías externas que nos van a enseñar estrategias, sino también que hay una construcción del conocimiento que es colectiva y que para eso era importante. Entonces eran ejercicios en realidad como muy dinámicos y como juegos, cosas así. Fue algo muy lúdico y muy enriquecedor. Bueno, así lo encontré yo. Por momentos el trabajo de quien hace arte, en algunos casos, pues es muy solitario. ¿De qué sirve estar escuchando lo que otras y otros están haciendo? ¿Qué te enseña alguien que hace teatro? ¿Qué te enseña alguien que hace libros? ¿Qué le enseñas tú cuando pones algún proyecto visual ante sus ojos? Pues, o sea, yo creo que es muy importante como colisionar diferentes disciplinas y medios porque cada una tiene una manera muy particular de, como de funcionar y trabajar. Y como lo que cada uno aportamos, que viene como desde la autogestión o como de prácticas como muy pues personales o aprendizajes como, pues sí, personales, creo que a la hora de colisionar es muy creativas las como posibles soluciones que le puedes dar a tus proyectos y a tus disciplinas cuando entiendes esas otras maneras que no se habían ocurrido porque usualmente estás enfrascado en cómo funciona tu propio medio. Necesito que me digas qué quiere decir con colisionar, porque según yo es chocar. Sí. Entonces tú dices chocas, o sea, chocaste con tejedoras, chocaste con... Bueno, yo con ellos no, porque no somos del mismo programa, pero... O sea, no son la misma generación. Exacto. Son de colisiones distintas. Exactamente, sí. Es una colisión en diferente temporalidad, pero justamente es cuando alguien te propone una solución para tu medio y viene un medio completamente distinto, usualmente como que está cableado de una manera muy distinta que sí te aporta cosas súper, pues sí, como creativas y hasta un poquito disruptivas. Ahora, puedo alcanzar a entender, hay una empresa que eres tú y tu obra, ¿no? Arte visual, puedo entender que hay una empresa editorial, ¿no? Que está viendo cómo diseña, es creativa, pero tipo es viable, pero no alcanzo a entender un proyecto donde no es una obra de teatro, ¿no? No es una promotora de teatro, sino tejer redes entre mujeres que hacen teatro. Eso me suena como la disidencia de la disidencia. A ver, cuénteme un poco de qué va Tejedor.
Bueno, principalmente nos dimos cuenta que nos falta mucha comunicación entre las mujeres creadoras y decidimos tener encuentros y espacios seguros para vincularnos, visibilizarnos y juntarnos a platicar qué es el teatro, cómo lo abordo desde mi disciplina y básicamente es lo que hacemos, ¿no? Hacer espacios seguros de violencia y de nuevas formas para crear, para exponernos, para trabajar juntas, para encontrar colaboradoras y eso es como lo que queremos hacer, no una obra de arte, sino más bien encontrar una resistencia para que más mujeres que vienen atrás tengan ya este vínculo hecho y puedan seguir caminando. ¿Qué más están haciendo en el proyecto? Bueno, estamos haciendo, Tejiendo Redes tiene muchas redes. Una de esas redes es la Red Activa, espacio de pensamiento y formación, que es un espacio que se genera una vez al mes, donde se invita a 2 jóvenes hacedoras de teatro de 25 a 35 años. Es muy importante este rango de edad porque consideramos que es el momento donde estás en una etapa muy vulnerable porque no eres parte del gremio, recién acabas de salir y entonces requieres como que alguien te abra la puerta y te diga, va, aquí puedes venir a crear en compañía, en colectivo, y también es una forma de decir, ok, aprendamos de las mujeres, ¿no? O sea, este lugar, sí, porque si vemos estadísticas, no hay tantas mujeres habitando los teatros y me refiero a espacios laborales, ¿no? Entonces es una forma que tiene Tejiendo Redes de generar un campo laboral a jóvenes y ponerlas a compartir su conocimiento. Entonces, Red Activa. Luego tenemos Red de Resonancia, que sucede en el mes de octubre, que es donde pasa la red de lecturas dramatizadas, que ahorita explico, y la Red de Resonancia está dirigido a los equipos que en ese momento están trabajando con Tejiendo Redes. Entonces, se invita a una mujer con gran trayectoria artística a que comparta su saber de ser creadora en México o de otros lados también hemos tenido. Entonces, ellas comparten su experiencia y este intercambio, este cruce generacional y ver en qué han fracasado o cuáles son sus hallazgos hace que el conocimiento se esté generando todo el tiempo con ellas. Después tenemos la Red de Lecturas Dramatizadas, que es una bienal, o sea, sucede cada 2 años con un país distinto. Los 2 años anteriores trabajamos con Argentina. El primer año se hizo 3 lecturas dramatizadas en Buenos Aires, donde se llevaron textos de mexicanas, buscamos a directoras que residieran en la ciudad de Buenos Aires y se hizo este ciclo de lecturas. Y en 2019 se hizo al revés, se trajeron dramaturgas argentinas y se buscaron directoras residentes en la Ciudad de México, apuntando al próximo país, que será España. Entonces tuvimos 5 directoras mexicanas y una española trabajando los textos de las argentinas. Están trabajando en serio, ¿eh? Sí. Me regreso, los libros, ¿cuáles son los proyectos editoriales de los que están más orgullosos? Yo soy Rubén, también parte de Fauna Nociva, con Adriana y Marco. Pues un poco de historia, nosotros vamos por nuestro 3er año desde que empezamos esta iniciativa editorial. Justamente somos artistas plásticos los 3 y tenemos la coincidencia, el interés por los libros y por la narrativa gráfica. Empezamos un poco con la intención de autoemplearnos y autopublicarnos, pero muy rápido se convirtió esto como en unas puertas abiertas también para otros artistas emergentes que estaban haciendo cosas interesantes. En principio, en México, en la Ciudad de México, sacamos una convocatoria que también tuvo inesperadamente un alcance internacional. Nos llegaron aplicaciones de Colombia, de Argentina. Incluso en la primera convocatoria publicamos a un autor colombiano con una obra muy interesante. Después de eso, en nuestro 2.º año sacamos otra vez la convocatoria, tenemos otra respuesta todavía mejor. Entonces, ¿cuáles han sido nuestras publicaciones favoritas hasta ahora? Bueno, todas, sí, bueno, obviamente, son como así. ¿Qué hijo, qué hija no quiere uno, Ándale, verdad? Exactamente. Son muy distintas cada una y
desde el principio nos hemos desenvuelto en un ámbito como de la editorial independiente, autogestiva underground. Entonces tenemos, por ejemplo, fanzines, que son estas publicaciones pues pequeñas, de bajos costos, de baja producción. Y recientemente tuvimos nuestra edición más ambiciosa, que fue la compilación de un artista que se llama Tamara Dávila, Otaku Tropical. Y bueno, para eso fue un aprendizaje pues ya muy especial, porque empezamos editando cosas como de engrapados y ahora ya estamos pues teniendo alcances más profesionales de la edición. Ya escuchamos lo que ocurre en la incubadora y qué se produce. ¿Qué pasa después? Si hiciera una película al día siguiente de la incubadora, ¿qué es lo que a ti te ha tocado ya vivir como, digamos, ex Piso 16? Pues yo creo que justamente lo que viene después es lo más interesante en reflexionar como ya como el ojo más crítico que empiezas a tener cuando le entras a una iniciativa cultural, o cómo desarrollar los proyectos desde una visión más integral y no únicamente desde la pasión de decir quiero hacer artes visuales y no importa lo que me cueste, sino que haces como proyectos con un modelo mucho más sostenible y aprendes como a aliarte de una manera mucho más estratégica, no solamente de mi cuate hace tal y mi otro cuate hace tal, sino que haces equipos mucho más sólidos. Voy a hacer un ejercicio así súper rápido, ni 30 segundos cada quien. ¿Qué ha significado Piso 16 en su vida? Casi les pido un par de sustantivos y varios adjetivos. Con el micrófono cerca de la boca. Pues ¿Qué ha sido Piso 16? Pues llevar a otro nivel mi profesión. Llevarme y llevar al otro a creer en esto, a creer en los proyectos culturales de una manera en serio. Para mí ha sido un puerto, ha sido tierra y un reconocer que hay otras mujeres pensando y confiando. Un reto, un barco que se está haciendo y está zarpando, y como darle vida a tu proyecto, ¿no? Pulirlo, saber hasta dónde puede llegar y también saber sus limitantes y cómo trabajar desde ahí. Pues para mí ha sido disciplina, aprendizaje y reflexión. Para mí una oportunidad, en primer lugar, de crecer, de convivir y pues sí, enriquecerme. Para mí ha sido como una especie de oasis, porque emprender proyectos culturales sin ningún tipo de guía de pronto se puede volver como, puede haber mucha incertidumbre, y ha sido justo llegar así como a empaparte de información, de saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y qué puedes mejorar. No sé, me gusta mucho. Yo creo que ha sido una oportunidad de crecer, desarrollar y de tener como mucho más seguridad de cómo desarrollar proyectos que se relacionan al arte, y aprender a hacer alianzas con más gente de manera mejor y más nutritiva para todos. Pues la energía creadora en nuestro país, podrán coincidir, hoy tiene una fuerza telúrica impresionante. Bien encauzada, como se logra hacer aquí en Piso 16, puede cambiar realidades para siempre. Así es que si usted tiene un proyecto cultural, es joven, quiere acercarse a la UNAM, aquí está el Piso 16 en la Torre de Tlatelolco, justamente para que esa energía no solo tiemble, sino retiemble y mucho. Muchísimas gracias. Regresamos a estudio. Pues bienvenidos a este diván al que acudo todas las semanas, cargado de dudantes. Tengo tres terapistas, es una joya. Por el precio de uno. Exacto.
¿De veras me vas a cobrar un poquito? ¿Me vas a cobrar así? ¿Me vas a cobrar? Ay, mis miserias no merecen cobro, la verdad. Bueno, les quiero plantear un desafío intelectual. A ver. Está bien. Estamos... La fórmula del carbureis. A ver, abril, mayo del 2030. ¿No? Nos sentamos. Estamos igualitos todos porque se descubrió un tratamiento para evitar el envejecimiento. Leche Estamos de perfectos, cerro. digamos. Pero nos acordamos cómo era el 2020. ¿No? Y platicamos de cómo la epidemia de COVID-19 cambió el mundo. Lo cambió en lo económico, lo cambió en lo social, lo cambió en lo médico. En fin, nos cambió en todos los sentidos. Muy bien. ¿Se arrojan? A ver. Sí. Miguel, ¿cómo estás? Hace muy 10 bien. años que no te veo. ¿Qué momento aquel del 2020 cuando hubo un quiebre con la clase política? Cuando la sociedad tomó en sus manos muchas de las cosas que le correspondía hacer y la clase política le quedó rezagada, le quedó muy lejitos. La gente se cansó de los pleitos entre políticos y me parece que fue un ajuste muy bonito del 2020 que nos dejó estas mejores instituciones de representación que tenemos hoy. Y Miguel, no quiero hacer historia aquí contigo muy fina, pero eso no empezó un poquito antes, en el 17 ya con el temblor. Ya venía. Se pareció, ¿no? Ya Pero venía, se aceleró. Se aceleró. se consolidó en el 20. Consolidó lo que empezó en el 17 y si me apuras, en otra medida en el 85. Ay, ¿se acuerdan de esa heroína que salió en el 2020, que era Susana Distancia, esta muñequita que estiraba los brazos y creaba un halo de seguridad? Un halo de seguridad. Hoy me siento distante de ti. Así Y decía ella, ¿no? descubrimos que la distancia era también algo saludable para nosotros, una sociedad tan muégano. Vimos que a 1,5 metros de distancia no pasaba nada. si no te saludas de beso. Y al mismo tiempo... Pero qué padre, ¿no? Llegabas a las reuniones y ya no tenías que saludar a todo el mundo de besos. O sea, ya puedes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vale, Sí. qué tal? Bye. ¿Qué vale Sí. todos? A mí creo que lo que más me gustó es que ahí empezó el consumo responsable, sobre todo de alimentos y de cosas, y de trabajar con las comunidades directamente, que son las que producen las cosas. Como nos dimos cuenta que estas grandes transnacionales tuvieron esta gran crisis, pues entonces tuvimos que ir con quienes estaban cosechando la tierra, con quienes tienen todo el tiempo trabajando y teniendo sus granjas, para que pudiéramos alimentarlos primero en el corto plazo y ya después invertirle más a ese tipo de esfuerzos. Sí, y algo que nos habíamos olvidado en la ciudad, que era estar en casa y disfrutar estar en casa, volverse a cocinar, a tomarse el tiempo de trabajar, levantarse, cocinar, lavar los trastes, que luego el ritmo acelerado ya no nos permitía, y que también nos dimos cuenta que era lo que realmente necesitábamos para el día a día. Como decía Ishel, no necesitábamos 36 rollos de papel higiénico para tenerlos almacenados en la casa, y que vimos también que en nuestras colonias, en nuestros barrios, estaba muchas de las cosas que necesitábamos, que no todo lo tenía que concentrar la gran plaza comercial. Oye, pero a ti te fue bien, ¿eh? Porque con eso del trabajo en casa o a distancia, en mi caso se acabaron los horarios. Los patrones me escribían a todas horas, no había horas límite. Yo sí disfrutaba cuando iba a la oficina, 8 horas, y ahí empezaba el trabajo y ahí se acababa. Ay, es que yo tengo un jefe muy bueno. En ese tiempo tenía un jefe. No te explotaba todo. El del 2020 fue un gran jefe. Ay, no. ¿Sabes? Luego se volvió un monstruo. Otra cosa que me gustó de ese 2020 es la reconfiguración de la noción de frontera. Esta idea de que las amenazas vienen de afuera y solo vienen las amenazas de afuera se cayó. La ayuda también viene de afuera. Mucha de la ayuda que rescató a los países y que permitió que se superara esa crisis tenía que ver con las posibilidades de intercambio más rápido entre sociedades, entre culturas, entre economías. Y eso puso de manifiesto que la noción de frontera es muy arbitraria. Y en el mismo plano, creo que también estas grandes potencias, el verse afectadas, te das cuenta que todos y todas en este mundo, a pesar de que económicamente sean superpoderosas, tienen su punto débil, ¿no? Y Ahí es tuvieron que cuando aprender. vimos que China tenía con qué y los Traía- vecinos del norte no tenían con qué. tenían. O sea, Y la que- diferencia entre una potencia y otra, creo que Exacto. ahí empezó ya a notarse pues, Por mucho eso más se de lo... reconfiguraron los sistemas de salud, incluso en Estados Unidos, y hubo una reconfiguración del Estado Social de Derecho. Y que por primera vez hubo una razón para aplazar los Juegos Olímpicos, que no había sucedido antes ni en los periodos de guerra, sino que en ese 2020 los Juegos Olímpicos se suspendieron y se pospusieron para el 2021. Ahora, yo sé que ya no se acuerdan de qué era aquello, pero los medios, que andaban muy maltratados entonces,
Ujú. ¿Se acuerdan que estábamos en el 11, ahí en el 2020? Ah, Ay, sí. con unos camarógrafos súper chidos. Sí, Era una olvídate, el producción productor era- genial. Una producción Sí. genial. A ver, los medios estaban muy golpeados, ¿no? Sí. Decíamos benditas redes sociales, porque ahí está toda la información. Hombre, aquella epidemia lo que hizo fue que la gente volviera a necesitar pues, profesionales de la información que les confirmaran la información, y sobre todo para combatir tanta noticia falsa. Así es que se relativizó. Las redes siguen habiendo uno que otro loquito todavía, pero sí los medios volvieron a tener voz y legitimidad. Y creo que el 2020 dejó otra vez claro el valor de la noción de noticia. ¿Cuál es su importancia? Más allá del morbo y más allá del consumo de lo que parece ser escandaloso, los eventos que están sucediendo en otra parte, pero que tienen una implicación para ti. Esa idea de noticia se reconfiguró en el 2020 y tiene mucho que ver con la posibilidad que tuvieron ciertos medios de explicar por qué estábamos conectados. Una última pregunta a los tres. ¿Son más felices ahora en el 2030 que en el 2020? Sí, ¿Por qué? en principio porque somos más comunidad y más solidarios y solidarias y nos dimos cuenta que las desgracias nos pueden pasar a todas y a todos y entonces empezamos a ser solidarias y solidarios que nos hacía mucha falta. Sí, porque desarrollamos a partir de todas esas experiencias una noción de empatía, de ponernos en el lugar del otro, que nos hinchó el corazón y nos ayudó a entender lo que nos estaba pasando desde la perspectiva de todos y de cada uno. Ahora, Miguel, ya nos acordamos los trabajos que se perdieron, las empresas que reventaron. O sea, sí, la verdad se puso muy duro para mucha gente y yo te diría para todos los que estamos aquí. Pero yo creo que la gran noticia es la resiliencia que tuvimos en el 2020. No Ay, se había un trata de presidente entonces que decía que resiliencia era un término neoliberal. Pues sí, pero había muchas cosas en el 2020 que cambiaron después. Por ejemplo, Pero ¿qué resistimos? yo no firmaba prenupciales antes de... Y luego me separaba y me quedaba sin casa, por ejemplo. Pero bendito Dios, después del 2020 aprendí. Pues te has casado 6 veces desde entonces. Con razón empezaste a ejercer ese deporte. Sí. No, bueno, volviendo al punto de la resiliencia y de los cambios del 2020, yo creo que no es fácil imaginar este grado de madurez comunitaria que construimos sin reconocer los dolores que pasamos. Fue una época difícil, fue una época dolorosa, que no dejó solo mermas, también dejó algunas ganancias y eso es importante reconocerlo. Pues como decía aquel escritor de esas épocas, Pinker, ¿no? Tenemos los mejores ángeles y los peores demonios justamente en estas épocas. Y sí, pasado el tiempo, fueron los ángeles los que hicieron más trabajo que los demonios, pero hubo un momento en que yo pensé que puro demonio íbamos a tener, tengo que confesar. Bueno, pero igual el momento más oscuro antes de amanecer, o sea, antes de que amanezca, pasa el momento más oscuro, la cosa más densa. La libramos, aquí estamos. Una más. Y en un país que hizo bien las cosas. Bien conservados. Bien conservadores. Míranos. Bueno, ya tiene edad para ser conservador. En 2030 ya dejó sus causas. No tiene 6 matrimonios en medio. Bueno, pues regresamos al 2020 y le agradecemos muchísimo a usted que nos haya permitido hacer este ejercicio de distopia, este ejercicio de ficción que nos permite justamente ubicarnos en el contexto del presente y también aspirar a cómo quisiéramos que fuera ese futuro, no solo como juego, sino como un destino al que podemos caminar. Sobre todo, si lo hacemos como comunidad, con bondad y con mucha compasión, con pasión con el que está junto a nosotros. Vamos a la entrevista el día de hoy. Dudantes, gracias. Hola, nosotros somos el Doble Redoble, síganos en nuestras redes, todo lo buscan en internet como Doble Redoble y sigan para escuchar más música. Pues abro hoy esta conversación en calle 11 con la artífice de Piso 16. Justamente hablábamos con las jóvenes, los jóvenes creadores que están participando en este gran proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Ricardo, muchas gracias. Muy honrado. Y bueno, déjame pues hacer la pregunta obvia de arranque. Es un proyecto sui generis, esto de una incubadora de proyectos culturales. Y sin embargo ya lleva dando un rato y está funcionando. ¿Cómo se concibió este laboratorio? Bueno, lleva andando un rato, pero como se concibió como laboratorio, va cambiando todo el tiempo.
Se concibió, bueno, pues cuando entró Jorge Volpi a la Coordinación de Difusión Cultural, me propuso que yo me encargara de ese programa que él nos había anunciado a todos cuando yo era todavía directora de la Casa del Lago, y nos dijo el programa de industrias culturales universitarias. La verdad es, Ricardo, que cuando él lo mencionó así, yo dije, ¿qué querrá decir eso exactamente? Cuando él lo planteó, con chimeneas y con maquinaria. Pues, no me imaginé nada, en realidad. Dije, ¿qué querrá decir? Y cuando me propuso que yo me ocupara, justo le dije, pero ¿qué es eso exactamente? Entonces, bueno, al final lo que yo hice, bueno, no al final, para empezar, lo que hice fue investigar qué era eso de industrias culturales. Me metí al internet a ver cómo había iniciado el concepto de industria cultural en Alemania y con la Bauhaus y en ¿Cómo fin. inició? No me hagas muchas preguntas así porque se me olvidaron un montón las cosas, pero inició en Alemania y fueron Adorno y otro filósofo quienes plantearon el concepto de industria cultural e incluso se pelearon entre ellos porque no les parecía como muy adecuado a algunos el concepto de industria porque como que desacreditaba la cultura, ¿no? Entonces ahí empezaron a tener La como... industria suena como capitalista, como revolución industrial. Exactamente. Y la cultura está como al margen de eso, pero necesita de eso. Pues sí, y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso existe Piso 16. Decían los muchachos que cuando nos entrevistamos, pues aprender a diseñar un proyecto, a hacerlo económicamente viable, a ligarte con otros pares, o sea, todo eso pues es común al trabajo industrial. Pues justamente, ¿no? Sin embargo, yo, volviendo al tema de industria, y cuando me lo puso Jorge Volpi, dije, pero ¿cómo? Industria cultural universitaria sí tiene como un criterio que a mí me chocaba, ¿no? El concepto de industria. Entonces, por eso decidimos poner iniciativa, porque son iniciativas culturales las que tiene un joven. Un joven no llega con una industria, ¿no? No es lo común, digamos. Y luego decidimos poner el laboratorio. Porque para que fuese un lugar para experimentar. Como no sabíamos exactamente qué es lo que podríamos hacer con la cultura y con las iniciativas culturales, decidimos ponerle el laboratorio. En la universidad, en la UNAM, existe la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Trabajan con proyectos, con emprendimientos, pero que tienen que ver con todo menos con la cultura. Y aunque inicialmente sí estaba esa posibilidad, decidieron no entrarle porque el comportamiento de las personas que trabajan en la cultura es bien distinto. Los artistas y los creativos, sí, es muy distinto. Ahora, tiene algo no solo de ensayo, sino también, o no solo de centro, lugar donde se ensaya, sino también de invernadero. O sea, la idea de que pudieran ahí germinar proyectos que luego puedan por sí mismos ser autónomos y encontrarse con el mundo afuera. Bueno, el planteamiento que hicimos fue justamente el que allí lo que se trabaje es la profesionalización de cada una de las personas que ahí llegan con sus proyectos, con sus diversos proyectos. Pues, las personas que llegan ahí son elegidas por una convocatoria anual. Ideamos todo el programa desde el principio, o sea, de que funcionará por una convocatoria, cuántos proyectos podemos recibir, si son individuales, son colectivos, pueden participar de esa manera, la edad, son de 20 a 35 años, decidimos esa edad porque consideramos que fuera más o menos el criterio de cuando se estudia desde la licenciatura al doctorado, y luego, bueno, ¿a quiénes? Pues a artistas de todas las disciplinas, pero también a gestores culturales que trabajan con cualquiera de las disciplinas artísticas y a comunicólogos que también atienden a disciplinas artísticas. Entonces, bueno, a esos tres ramas, digamos, es a los que, de las que recibimos proyectos en la convocatoria, y luego tenemos la posibilidad de atender 10 proyectos, eso por una cuestión de presupuesto, pero también lo hemos visto por una cuestión de espacio y posibilidad de atender, porque le llamamos programa de acompañamiento. Ahora, un pintor le dices, te voy a profesionalizar, y seguramente saldría corriendo. Yo me imagino que estuviese aquí sentado Diego Rivera y no yo, y tú le dijeras, te voy a profesionalizar, o te voy a invitar a profesionalizarte. El Piso 16
seguramente te aventaban las acuarelas encima. Y a mí me acorté y me cuentas qué quiere decir eso de profesionalizar a un artista. Asumiendo que muchos son sin H, pero hay uno que otro artista con H también. Vamos a corte. Esto es Calle 11. Who got the key? Who got the remedy? Who got the key? Who got the remedy?
Hola, nosotros somos el Doble Redoble y seguimos después de la entrevista con una canción que se llama Compañera. De vuelta en Calle 11, Julieta Jiménez Cacho, muchísimas gracias por compartir esta conversación y este proyecto que te toca a ti dirigir en la UNAM, Piso 16. Me tocó esa suerte de hablar con los participantes, con los artistas, y se ven motivados, se ven comprometidos, se ve que la universidad les está dando una pista de despegue muy importante para su propia creatividad, en fin. Te quiero hablar de como las experiencias más interesantes que has tenido en este par de años que llevan dando, pero antes regreso a la pregunta que te hacía hace un momento. Te decía, si llega un artista de estos así consagrados, va a estar difícil que recuerde en qué momento se profesionalizó. Y sin embargo es probable que se haya profesionalizado, ¿no? Que Leonora Carrington un día se profesionalizó para su propia creación, que desde luego Ibsen lo haya tenido que hacer en algún momento. En fin, perdón que cite a estos nombres tan revueltos, pero ¿qué es eso de profesionalizar a un artista? Bueno, mira, lo que nosotros hacemos es buscar que los chavos piensen qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo lo pueden lograr, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Y cómo lo pueden lograr? Eso, digamos que es el planteamiento de la profesionalización. Aquí los chicos sí llegan planteando un proyecto, pero de lo que se trata es de pensar en su vida a largo plazo para que sea económicamente sostenible. Entonces, se trabaja sobre un proyecto, pero se analizan todos sus quehaceres. ¿De qué viven los artistas? De dar talleres, de repente dar una función, de trabajar en alguna otra cosa, publicar de tener libros. Un negocio, de publicar libros. O sea, hay muchas maneras de estar en una feria, de vender a veces un cuadro. Son muchas maneras. Entonces, en Piso 16 lo que se hace es trabajar con cada uno de ellos para que piense en su vida en general y su vida a largo plazo. Para que no tengan que ser cantineros de noche y escritores de día. O si deciden eso, sí también, Ricardo. Nosotros no vamos a obligar a nadie a que haga lo que no quiere hacer, porque puede haber artistas que lo que quieren es trabajar en un proyecto del cual no van a obtener recursos, porque lo quieren hacer gratuitamente. Y por lo tanto, tienen que conseguir recursos de otra cosa. Si es de cantinero y es su decisión, pues que así lo hagan. Hombre, no es el ideal, ¿no? No es lo que nos interesaría más que suceda. Pero si así lo van decidiendo, pues así lo hacen. Si van a vivir de dar talleres y luego van a tener un proyecto que se involucre con la sociedad, muy bien. Si yo soy artista y quiero serlo toda la vida, pero no hallo cómo volver sustentable mi modus vivendi y quiero participar en Piso 16, ¿cómo llego? ¿Dónde está la convocatoria? ¿Qué características tengo que tener? ¿Tengo que tener licenciatura? ¿No? ¿Tengo que tener un oficio definido? ¿No? ¿Tengo que tener un proyecto? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la convocatoria es anual, saldrá este año por ahí de julio. Y bueno, los requisitos son tener entre 20 y 35 años, ser de la comunidad UNAM, pero en un amplio sentido, porque cualquiera que haya estado en una preparatoria incorporada, ya sea el bachillerato de la UNAM, pero también alguna preparatoria incorporada o en una universidad incorporada a la UNAM, con eso, ese es el requisito para entrar a la convocatoria. Ahora, ¿tengo que estar titulado? No hay ningún requisito académico. ¿Tengo que haberte mostrado que yo soy artista? No. Pero, o sea, ¿puedo inventar artista cuando llegue contigo? Pues sí, pero de lo que se trata es de ser honestos, para empezar. Okay, para empezar. Y entonces, tú tienes que tener un proyecto y tienes que tener un planteamiento de vida. Y por supuesto que sí pedimos una justificación, no justificación, pero una descripción de tu proyecto, de lo que has hecho. Y si, por ejemplo, se trabaja en colectivo, tienen que tener por lo menos un año de estar trabajando juntos, porque no queremos que a la primera de cambio lleguen ahí. Vayan a pelearse y se separen. Que de todas maneras sucede, Sí, claro. Nos ha sucedido en los tres. Divorcio es un derecho confirmado por la Constitución. Exactamente. Y a nadie le vamos a obligar a estar trabajando con quien no puede trabajar de manera armónica, ¿no? Entonces eso no tiene ¿Qué apoyo sentido. recibo mientras estoy en Piso 16? El apoyo que se recibe es contar con un mentor
el programa de acompañamiento, que es contar con un mentor, que es un personaje fundamental durante todo el acompañamiento, porque se elige al mentor, después de que son seleccionados los proyectos, se elige al mentor específicamente para cada uno de los proyectos en función de su perfil, de la disciplina, del avance que tenga la iniciativa, porque es quien los va a estar acompañando. Los mentores. Y viendo cómo se van desarrollando los proyectos. Sí existe un dinero, 50,000 pesos, que se les da a cada uno de los proyectos. Sin embargo, no es lo fundamental, porque lo fundamental son toda la base de talleres que se dan, todo el compromiso y el trabajo que se tiene comunitario y colectivo, la participación entre ellos, que bueno, yo hice un ejercicio económico en este sentido. ¿Cuánto le cuesta a la universidad Piso 16 con este programa? Es decir, ¿cuánto costamos las 4 personas que estamos trabajando como en el equipo? Las instalaciones, que son las una instalaciones, joya, yo puse un criterio de 50,000 pesos al mes, que es bajísimo, y lo que cuesta en sí el programa de los mentores y todos los talleres. Lo divido entre los 11 proyectos que actualmente estamos acompañando y son 450,000 pesos para cada uno de los proyectos. Entonces, eso es lo que yo considero que está invirtiendo la universidad en cada uno de ellos. Es una beca, es una beca de formación muy importante. Después es importantísimo lo que está ocurriendo ahí y sobre todo, pues es de estos frutos que les estás entregando, la UNAM le está entregando a la sociedad, no para mañana, sino para el largo plazo. O sea, la cultura requiere viabilidad económica y aprender a darle esa viabilidad es, desde luego, pues, objetivo principal para que la cultura no se deje de reproducir. Absolutamente, absolutamente, porque tenemos que participar entre todos. O sea, no es un tema del gobierno nada más, de las empresas. No. Bueno, actualmente la mayor parte del el costo de las actividades culturales lo ponen los artistas. Sí, claro. ¿No? ¿Y lo ponen de qué manera? Con pagos muy bajos o sin pago, por todo voluntario. Y eso realmente tiene que cambiar. Julieta Jiménez Cacho, Piso 16, es un proyecto a presumir, no sabes cuánto, te agradezco que lo hayas traído aquí para hacerlo y que me hayas permitido conversar con pues, los participantes de los distintos proyectos allá adentro. Muchas gracias a ti por ayudarnos a darlo a conocer, porque creo que sí es algo muy particular que la UNAM está ofreciendo y que ojalá que se pueda replicar. Y puede usted también pues acudir justamente a la convocatoria en julio, ya nos decía, Piso 16, laboratorio de proyectos culturales. Y ahora, pues, no sé qué tan cultural sea el doble redoble, pero vamos a escuchar a paso doble redoble y con eso cerramos el día de hoy, este miércoles de Calle 11.